Muy bien, jóvenes. Buenos días, profesor. Quienes me pueden escuchar y ver bien, jóvenes, a ver si me confirman eso. Se le escucha y se ve bien. Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias. A ver, vamos a comenzar esta clase leyendo la lectura de la semana pasada, ¿cierto? 5. A ver, un repaso rápidamente. ¿Hubo filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Qué dice? Parece Marcos, ¿no? ¿Sí o no? No. No, para la pre no hubo, ¿correcto? No hubo. Bien, periodos cuando llegan los españoles, correcto. En el periodo escolástico, por ejemplo, jóvenes, Más está hablando del filósofo. a ver, creo que a alguien se le está filtrando un poco el sonido, gracias. Les decía que en el periodo escolástico, estimados jóvenes, teníamos el debate de la humanidad del indio. Para Bartolomé de las Casas, ¿el indio era un ser humano? ¿Qué dice? ¿El indio era un ser humano para Bartolomé de las Casas? ¿Sí o no? Sí, así lo considero. Muy bien. Y para Ginés de Sepúlveda no era un ser humano, ¿correcto? Muy bien. Luego, en el periodo ilustrado, vimos que el tema era la independencia política, Vizcarra y Guzmán, ¿correcto? Muy bien. Luego, en el romántico, ya nos habíamos independizado y la pregunta era, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Los liberales creían que era una democracia y los conservadores creían que era una monarquía. ¿Quién defendía la soberanía de la inteligencia? ¿Bartolomé Herrera o Benito Lazo? ¿Quiénes defendían que los mejores deben gobernar? ¿Los conservadores o los liberales? Los conservadores. Muy bien, los conservadores. Pero jóvenes, los veo hoy día un poco apagados. No sé si es por el feriado o por la crisis política que no sé si ha acabado en realidad, pero bueno, ese no es tema de la clase. Pero bueno, digamos, la PRE tiene la política de no, y me parece bien, ¿no? De no parar, así que por favor tienen que repasar, además porque ustedes tienen examen creo que la siguiente semana, si no me equivoco. Entonces es bueno repasar cómo lo ha hecho su compañera Holgado, Isabel. ¿Quiénes defienden la soberanía de la inteligencia? Los conservadores. ¿Y qué tipo de principio defienden los liberales? ¿Recuerdan? Es una soberanía también. ¿Cómo se llama esa soberanía? ¿Lo recuerdan? Democracia liberal. Ya, la democracia liberal es la forma de gobierno, Juan Pablo, pero así como los conservadores defienden la monarquía, ¿no? Defienden los conservadores también la soberanía de la inteligencia. La soberanía que defiende Benito Lazo es la soberanía popular, el pueblo, ¿correcto? Muy bien, vimos eso, luego vimos al positivismo, ¿no? González Prada, que quería que la ciencia se enseñe en las universidades, no tanta teología y filosofía. El espiritualismo, que cree que más bien el hombre es un ser espiritual y como tal debe recibir una educación moral, no para todos, sino para la mayoría, ¿no? Y luego vimos el debate Salazar-Bondi y Leopoldo. A ver, jóvenes, ¿para qué filósofo la filosofía no es auténtica ni original? Es una copia de la filosofía occidental.
¿Para SEA o para Bondi? Salazar Bondi. Bien, para Salazar Bondi. Y para SEA, por deducción, sabemos que la filosofía es original, ¿no? Muy bien. Yo quiero, jóvenes, con ustedes practicar el texto por una razón sencillísima. Porque vienen, estimados jóvenes, vienen en los exámenes de admisión, en la parte de filosofía, no es que en los textos de RB, vienen textos. Entonces, ¿cómo aprendo a comprender textos filosóficos? Leyendo. Así que vamos a leer ese texto. ¿Qué dice? Las posibilidades de que el indio se eleve material e intelectualmente dependen del cambio de condiciones económicos sociales. No están determinadas por la raza, sino por la economía y la política. O sea, lo que dice, digamos, es que algunos creían, como los espiritualistas, que los indígenas eran una raza agotada, o sea, no, porque eran inferiores. ¿Y por qué no podían elevarse? Porque su raza es agotada, la raza es inferior frente a un francés, un alemán. Mariátegui no cree eso. Mariátegui cree que son condiciones económicas y políticas. La raza por sí sola no ha despertado ni despertará al entendimiento una idea emancipadora. Sobre todo, no adquiriría nunca el poder de imponerla y realizarla. Lo que asegura su emancipación es el dinamismo de una economía y una cultura que portan en su entraña el germen del socialismo, ¿no? Miren, interesante esta línea. Lo que asegura su emancipación es el dinamismo de una economía y una cultura que portan en su entraña el germen del socialismo. Mariátegui era marxista, de hecho que sí. La raza india no fue vencida en la guerra de la conquista por una raza superior étnica o cualitativamente, pero sí fue vencida por su técnica, que estaba muy por encima de la técnica de los aborígenes. O sea, lo que está diciendo Mariátegui es que no han vencido, esto es importante, digamos, recalcarlo, no vencieron los europeos porque fueron una raza superior, ¿no? Vencieron porque tenían armas, pues a ver, los europeos sin armas, sin caballos, y los indígenas con armas y caballos hubieran ganado los indígenas, ¿no? Entonces, la pólvora, el hierro, la caballería no eran ventajas raciales, eran ventajas técnicas. Los españoles arribaron a estas lejanas comarcas porque disponían de los medios de navegación que les consentían atravesar los océanos. Muy bien. Del texto se deduce que para Mariátegui, a ver, ¿cuál es su clave? Para ustedes, ¿cuál es la clave, jóvenes? La técnica desarrollada por los incas era superior a la técnica de los españoles. ¿Esa es la clave? No parece. Los indios debían liberarse del dominio apelando a la grandeza de la cultura inca, una cuestión racial, cultural, ¿no? La técnica es uno de los factores económicos más importantes para el progreso. Yo creo que están respondiendo en el chat. No, Bondi decían. La conciencia de su origen étnico y racial es la clave de la liberación indígena. Hemos visto que la raza no. El marxismo debido a aceptar la raza indígena, no. La clave es la C. Y bueno, acá constatamos que lo es. Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos semana 6. Vamos a tomar el screenshot. Sus nombres, el
PPT. Correcto. Muy bien, jóvenes. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? ¿Se me confirman, por favor? Sí, profe. Sí se ve. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a ver la lógica, ¿correcto? Y primero nos vamos a detener, estimados jóvenes, en qué es la lógica, ¿correcto? A ver, la lógica, como dice esta lámina, es una ciencia formal que analiza los razonamientos y se interesa más en la estructura del razonamiento, es decir, se interesa en la validez de los razonamientos. ¿Correcto? O sea, ciencia formal que estudia los razonamientos y pretende determinar su validez. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es interpretar esta frase, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Entonces, a ver, ciencia formal o las ciencias formales, como vamos a ver más adelante en epistemología, se distinguen de las ciencias fácticas, ¿correcto? De las ciencias fácticas. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner acá objeto de estudio. Objeto de El objeto de estudio de la ciencia formal, jóvenes, es ideal. En cambio, el objeto de estudio de la ciencia fáctica es real. ¿Cómo yo accedo a un objeto de estudio ideal? Por mi razón. Por ejemplo, un número, jóvenes, el número 2 es un objeto de estudio ideal, porque yo no veo un número 2. Profesor, pero ahora que hay el mundial, yo veo un defensa que tiene el número 2 detrás en su camiseta. Ya, lo que pasa es que ese no es el número 2, ese es un signo del número 2. ¿Alguna vez han visto un número 2 caminando por la calle? No creo, ¿correcto? Lo que ustedes han hecho es han entendido que es el número, ¿correcto? Entonces, la matemática es una ciencia formal. En cambio, ciencia fáctica real, yo percibo por mis sentidos. Por ejemplo, un mono choro de cola blanca en el zoológico, ¿no? Entonces, un ser vivo. La biología es una ciencia fáctica. Es la fundamentación. Entonces, la lógica está acá. Porque la lógica estudia los razonamientos. Y yo no veo que es un razonamiento, yo entiendo. Bueno, en este punto les puede servir, jóvenes, a ver, la memoria. Las dos únicas ciencias formales son la lógica y la matemática. ¿Correcto? Entonces, eso quiere decir que la lógica es una ciencia formal que estudia entes ideales. Yo no veo un razonamiento. Sí veo cómo cae un cuerpo. Sí veo un ser vivo. ¿No? Muy bien. Primera parte de la definición. ¿No? Segunda parte de la definición, razonamiento. Y esto es importante. No es lo mismo un razonamiento que una proposición. ¿Correcto? Es más, un razonamiento, como vamos a ver, es un conjunto de proposiciones. Entonces, para entender qué es un razonamiento, estimados jóvenes, deben y debemos todos entender primero qué es una proposición. Entonces, una proposición es una expresión del lenguaje con sentido que se caracteriza por ser verdadera o falsa. A ver, esto también merece su explicación. Yo ya les he dicho que yo estoy comprometido con que los alumnos entiendan.
Entonces, a ver, el lenguaje, ¿y por qué estoy comprometido en que entiendan? Porque en sentido estricto yo no sé qué les va a venir, estimados jóvenes. Pero lo que yo tengo que hacer es darles la explicación más solvente para que frente a esa pregunta que les venga, ustedes puedan aplicar lo que han aprendido y puedan encontrar la respuesta correcta. ¿Estamos? Muy bien, entonces deben entender que el lenguaje, jóvenes, cumple varias funciones. El lenguaje, por ejemplo, tiene una función informativa. O sea, informa acerca de la realidad, ¿no? Digamos, el expresidente Castillo está preso, ¿correcto? Está informando. ¿Todo lo que tú informas es verdadero o falso? Función, digamos, ¿no? Informativa. Pero hay otra función, la función expresiva. En la función expresiva, jóvenes, como su mismo nombre lo dice, la función es expresar. Es como cuando un poeta dice, hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé. Hay golpes tan fuertes en la vida. ¿Quién dice eso, jóvenes? Es un poeta peruano. Muchos dicen el mejor poeta peruano. César Vallejo. Muy bien, Alison. César Vallejo. Ya decía, ¿y qué pasó con Alison hoy día? Porque usted es una alumna muy participativa. Así es. César Vallejo. Y por ejemplo, Alison, cuando uno lee un poema de César Vallejo, uno no dice qué verdadero ese poema. Uno dice qué bello ese poema. O sea, la poesía no busca la verdad. ¿Correcto? El poeta busca, según Aristóteles, por ejemplo, ya lo vamos a ver, hacer una catarsis, una liberación. ¿No? Muy bien. ¿No? La función expresiva. Y hay una función apelativa, en la que yo le digo, a ver, por favor, cierre la pestaña de YouTube que está viendo, ¿no? Video gracioso, gatos captados, gatos que se dan cuenta que están siendo grabados, ¿no? Entonces, cuando veo a mis sobrinitos o a mi misma hija, ¿no? Los videitos que están viendo, me llama la atención, ¿no? Goku captado con cámara real, dicen, ¿no? Y se ve en el cielo como una luz, ¿no? Y dice, sí, sí, ahí está, ¿no? Entonces, ya, pues si yo, por ejemplo, en estos momentos, viera que uno de ustedes está en el Facebook, le diría, a ver, por favor, concéntrese, cierra las otras ventanas. Esa es la función apelativa, porque yo estoy dando una orden. Una orden no es verdadera o falsa. Una orden es acatada o desacatada, ¿no? Gatitos peleando por sus sueños, dice, no nos dé ideas, Alison, aunque ahora alguien va a copiar eso y va a estar ahí muy bien, ¿no? Apelativo, ¿no? Las órdenes. Entonces, una proposición está en esta función del lenguaje, ¿no? Digamos, ¿no? Función informativa, es verdadero o falso. La proposición está acá. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que todo enunciado, ojo con eso, todo enunciado no es una proposición. O sea, jóvenes, les puede venir en un examen de admisión la siguiente pregunta. Marque la alternativa que es una proposición. ¿Qué es la lógica? A ver, antes de ir a la proposición, ¿qué es una proposición entonces? Cumple la función informativa y es verdadero o falso. O sea, la proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Tú puedes determinar eso, ¿correcto? Puedes determinar. Entonces, a ver, si en un examen de admisión les viene la pregunta, estimados jóvenes, ¿no? Marquen la alternativa que es una proposición. A ver, ¿qué clave marcarían? ¿Qué es la lógica? Te quiero mucho. Cállese, dijo el profesor. El Perú es un país europeo. Y de camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
¿Qué marcarían ustedes, jóvenes? Frente a esta pregunta. ¿La D? La D. La D. ¿Por qué no marcarían la A, jóvenes? Porque una pregunta no es verdadera o falsa. La respuesta que se... O sea, si yo le pregunto a Alison, ¿a qué carrera postula usted? Esa pregunta no es verdadera, Alison. La respuesta que usted me dé es verdadera o falsa. ¿Correcto? ¿No? Te quiero mucho. Estás expresando. ¿Correcto? Estás expresando. Cállese, función apelativa. En cambio, la D. Ojo, una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no quiere decir que ese enunciado es falso, pero justamente puedes determinar. ¿Dios existe será una proposición, jóvenes? ¿La frase Dios existe será una proposición? Sí. ¿Cómo se puede determinar que eso es verdadero o falso, señor Juan Pablo? Esa frase para muchos es una pseudo proposición, porque uno no puede determinar que sea verdadero o falso. Por eso los creyentes dicen yo creo. Pero, Ya les he profesor, dicho. suponiendo que, como dice, la proposición puede ser verdadero o falso, eh, o sea, es válido, pues, ¿no? Claro, ese enunciado que uno puede determinar su verdad o falsedad. Yo puedo determinar que, o sea, no es que puede, sino que uno está en la capacidad de determinar su verdad o falsedad. Yo puedo determinar, por ejemplo, que Perú sí, pero ¿cómo voy a determinar que Dios existe o no? Eso no hay experiencia. Entonces, esa no es una proposición. Ojo con eso, si es que les viene esa pregunta, no es una proposición, ¿correcto? Porque no se puede determinar. El alma es inmortal tampoco es una proposición. Las sentencias filosóficas tampoco son proposiciones, ¿no? Pienso, luego existo, no es una proposición. ¿Quién dice pienso, luego existo? René Descartes. René Descartes. ¿Quién decía solo sé que nada sé? Mm. El barbón. ¿Quién lo Sócrates, decía, Juan Pablo? Sócrates. 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 ¿Quién decía que el hombre es la medida de todas las cosas? Protágoras. ¿Quién decía que la materia o la sustancia es un compuesto de materia y forma? Aristóteles. Bien, Aristóteles. ¿Quién decía nada hay en la mente que primero no hay estado en los sentidos? Ese sería Platón. ¿Seguro? Es un empirista moderno, Juan Pablo. Fundador del empirismo, filósofo inglés. Defendía que la Ah, mente era John una Locke. tábula John rasa. Locke, John Locke. John Locke. ¿No? ¿Quién decía que la idea de causalidad es una idea producto de la costumbre? ¿Puede volver a repetirlo? No lo escuché bien. ¿Quién decía? Claro, es David Hume, como dice Alison, ¿no? El que dice que la idea de causalidad es producto de la costumbre, ¿no? Entonces, todas esas frases no son proposiciones tampoco, Juan Pablo. Cuando Platón dice, por ejemplo, que el alma tiene tres partes, ¿cómo Platón puede probar eso? O sea, la misma filosofía también cae en pseudo proposiciones, ¿ah? ¿No? Para muchos filósofos no son frases ni verdaderas, ni, ¿no? Muy bien, entonces ya saben, si les viene esa pregunta, ya saben más o menos marcar. Ya. Entonces, una proposición es un enunciado que es verdadero o falso, se puede determinar. En cambio, un razonamiento es una estructura de proposiciones en las cuales algunas fungen de premisas y otras se desempeñan como conclusión.
¿no? O sea, es un conjunto de proposiciones. Todas las naciones son soberanas. Perú es una nación. Perú es soberano. Entonces, claro, lo que le interesa a la lógica no es la verdad. Por eso se dice que la lógica le interesa a la estructura. Lo que le interesa a la lógica es si esta conclusión que vemos, Perú es soberano, se sigue de las premisas, todas las naciones son soberanas y Perú es una nación. ¿Correcto? Muy bien, entonces esto nos lleva, jóvenes, y por eso he distinguido verdad o proposición de razonamiento, para en el fondo distinguir validez de verdad. A ver, la verdad es una noción semántica que se refiere a una propiedad que se representa en las proposiciones, es decir, las proposiciones son verdaderas o falsas. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Esa es una proposición y es verdadero. Pero si yo digo la Universidad César Vallejo es la más antigua del Perú, eso también es una proposición, porque yo sé que es falso, ¿no? No tiene más de 100 años. Aunque jóvenes, como comentamos en la clase pasada, tiene más tesis que San Marcos, ¿no? Eso es, digamos, sorprendente, sorprendente. Muy bien. Entonces ahí está. Profesor. Dígame. O sea, si digamos la persona o el ente puede determinar si es verdadero o falso, es proposición, ¿verdad? Claro, pero no solamente es una persona, estimado Juan Pablo, porque yo puedo decir que he visto a Dios, pero el conocimiento no es subjetivo, el conocimiento es intersubjetivo. Si yo digo que existe una cruz en el cerro San Cristóbal, es porque varias personas la ven, pero si yo digo que existe una cruz y encima existe, digamos, una virgen, un ángel, y la gente dice, pero ahí no hay un ángel, eso no sería una proposición, ¿correcto? O sea, la verdad es intersubjetiva, ¿correcto? ¿Cómo así intersubjetiva? No, no. Que varias personas pueden constatar ello. Si usted aprende química, puede constatar. Si usted sabe matemática, puede constatar por demostración el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Pero el problema con las verdades religiosas es que son subjetivas. Hay gente que dice ver, ver cómo salen demonios, ¿no? Cuando bautizan a alguien. Mira, mira, está saliendo demonios. Tú estás ahí y dices, oye, yo no veo nada. Ah, es que ella tiene ese don, ¿no? Entonces, la religión, el problema de la religión es que las personas que dicen que algo es verdad usualmente son creyentes. En cambio, yo no soy matemático, pero si me enseñan los presupuestos de la matemática, yo puedo concluir esas verdades, ¿correcto? O sea, no es que, digamos, no depende mucho de si creo o no creo en Dios, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En cambio, en la religión no, ¿correcto? Con eso no estoy diciendo que Dios no existe, lo que estoy diciendo es que no, eso no se puede determinar. Lógicamente, en un plano, desde un punto de vista, digamos, más pegado a la ciencia, eso no es una proposición, ¿correcto? Ok. Muy bien. Entonces, jóvenes, la Universidad César Vallejo ya. Ahora, la validez. La validez es una noción sintáctica que implica una propiedad que procede en los razonamientos. Es decir, un razonamiento es válido o inválido, ¿correcto? Esa es propiedad de los razonamientos. Entonces, jóvenes, a ver, si la siguiente clase yo vengo y un alumno me dice lo siguiente: profesor, la proposición Pedro Castillo dio un golpe de Estado es válida. ¿Una proposición es válida, jóvenes? ¿O verdadera? Si alguien puede decir una proposición es válida, se está expresando adecuadamente quien dice que es una proposición es válida. ¿Qué dice? Una No. proposición es válida, así es, no, se está expresando mal. Aquella persona
se está expresando. Una proposición es verdadera o falsa. ¿Y cuándo es verdadera o falsa? Cuando hay correspondencia con la realidad. Eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, la semana 8, nociología. Una proposición es verdadera cuando hay correspondencia con la realidad. ¿Correcto? Cuando una persona te dice, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando uno postula un trabajo y lo aceptan y le piden, ¿no?, los papeles de su esposa, uno, ¿qué tiene que hacer? Enviar la partida para que se vea, ¿no?, que entonces la niña, tus hijos reciben, digamos, seguro por parte del padre. ¿Ven? Hay correspondencia entre lenguaje y realidad. Eso es la verdad. En cambio, las inferencias son válidas o inválidas. ¿Y cuándo son válidas, jóvenes? Vamos a poner un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Premisa 1. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. Pregunta, jóvenes. ¿Esta conclusión se sigue de las premisas? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal. ¿Se sigue de las premisas? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si se sigue de las premisas, es una inferencia válida. Ahora, alguien puede decir, ¿no? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Borro esto y digo, Sócrates fue un filósofo griego. Jóvenes. ¿Se sigue de las premisas, se sigue esa conclusión? No. 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 Entonces, ¿esa es una inferencia válida o inválida? Inválida. Inválida. ¿Qué pasa, señorita Isabel, estimada alumna Isabel, si una persona dice, esta inferencia es falsa? ¿Se estará expresando apropiadamente? ¿Una inferencia es falsa? Sería una inferencia inválida. Así es, muy bien. Entonces, lo que quiero, jóvenes, por favor, es que en su mente pongan una comparación, ¿no? Proposición, razonamiento. Proposición, enunciado que es verdadero o falso. Razonamiento, estructura de proposiciones, ¿no?, en las cuales una funge de premisas. Las proposiciones son verdaderas o falsas. Las inferencias son válidas o inválidas. Porque alguien podría decir, profesor, pero es verdad, Sócrates fue un filósofo griego. Pero es que ven la verdad, pero nadie te está preguntando si esto es verdad. Te están preguntando si es válido, o sea, si estructuralmente se sigue de las premisas. Hay muchos chicos que caen en esta pregunta, marquen verdadero o falso. Una inferencia es verdadera o falsa. Y los chicos ponen verdadero, no, eso es falso, pues. Una inferencia no es verdadera o falsa. Una inferencia es válida o inválida. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto, jóvenes? Profesor. Dígame, dígame. Me escucho. Yo había leído un libro así de introducción a la lógica que decían que no era necesario que, digamos, la primera proposición sea verdadera para que, digamos, la conclusión se vea afectada. ¿Ya? Sí. A O sea, ver, podría ser relativa a la primera proposición y aún así la inferencia podría ser válida. es cierto lo que usted ha leído. Vamos a poner un ejemplo. Sí, pero, o sea, Yo, ¿por qué? dígame, dígame. O sea, por qué pasa eso? No se supone que... Justamente pasa eso porque a la lógica no le interesa la verdad, le interesa la validez. ¿Correcto? Vamos a ver, para que todos sus alumnos, sus compañeros comprendan. Todos los políticos son honrados.
Alan García fue un político. Conclusión. Alan García fue honrado. Pregunta, jóvenes. ¿Esa inferencia es válida? Es válido. Esa inferencia es válida. Muy bien. Señor Juan Pablo, ¿esta premisa es verdadera? Todos los políticos son honrados. ¿Es verdad eso? No. No. ¿Ve? A la lógica no le interesa. O sea, volvamos a la primera lámina. Se interesa más en la forma o estructura que en el contenido. ¿Qué quiere decir eso? A la lógica no le interesa si esto es verdad, le interesa si la conclusión se sigue o no se sigue las premisas. Por eso es una ciencia formal también, ¿no? Por eso es una ciencia formal. ¿Correcto? ¿No? Alguien puede decir, todos los filósofos son creyentes. Marx fue un filósofo, Marx es creyente. Ese razonamiento es válido, Juan Pablo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque a la lógica no le interesa en sentido estricto la verdad, le interesa la validez. La conclusión se sigue de las premisas, ¿correcto? Entonces, esa es la respuesta. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, perdón. Gracias. Gracias también por tu pregunta. Siempre las preguntas enriquecen las clases. Sí. ¿Alguna otra duda? Parece que no la hay. A ver, mi celular está por acá. Quiero para ver la hora. Un rato. A ver, 10:42. Entonces podemos pasar. Si se dan cuenta, lo único que hemos hecho es por ahora explicar muy bien la definición de lógica. Ahora, vayamos, estimados jóvenes, a la historia de la lógica. A ver. Historia de la lógica. Muy bien. ¿Quién es el padre de la lógica, jóvenes? Sí, el padre de la lógica. Púntenlo ahí, ¿no? Si no lo tienen. Es Aristóteles. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué Aristóteles es el padre de la lógica? Porque escribe en su gran obra El Organón, que significa el instrumento. Claro, Aristóteles creía, jóvenes, que la lógica era un instrumento. ¿Por qué? A ver, en este salón hay sociólogos, futuros abogados. Cuando uno realiza una tesis, uno sigue una estructura lógica. Tiene un problema de investigación. Frente a ese problema de investigación, tiene una tesis y para defender esa tesis tiene argumentos. O sea, el armazón de una tesis es lógico, ¿no? ¿Por qué los peruanos son machistas? Puede investigar una socióloga. ¿Por qué los peruanos son machistas? ¿Correcto? ¿No? Entonces, digamos, la pregunta puede ser, ¿los peruanos son machistas? La tesis que va a defender es, los peruanos sí son machistas. ¿Por qué? Argumento 1, factor religioso, ¿no? La religión es androcéntrica, de hecho que sí. 2, crianza, ¿no? Muchas veces a las niñitas desde pequeñitas le dicen, a ver, ven, ayúdame a cocinar, pero mi hermano no, es que no, él va a trabajar, ¿no? A ver, lava las ollas, tú vas a ser madre, aprende eso, lo otro, ¿no? La familia, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, esa defensa es lógica. Aristóteles decía que toda persona debe, digamos, saber lógica, porque es un buen instrumento para discutir también. ¿No? Muy bien. Aristóteles, además de esto, jóvenes, es el padre de la lógica por dos razones. Primero, como está señalado en el PPT, porque Aristóteles estudia los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Esto. Ese es el ejemplo de silogismo que pone Aristóteles. Todos los hombres son mortales,
Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Es decir, un silogismo es un razonamiento que tiene dos premisas y una conclusión. Y Aristóteles estudia, estimados jóvenes, muy bien los silogismos. Como bien dice en su Separata, el gran mérito de Aristóteles es que justamente, un poco tratando de volver a recordar la respuesta a Juan Pablo, es que Aristóteles estudió formalmente, ¿correcto? Estudió la lógica de manera formal, no se detuvo en si era verdadero o no, sino se siguen las premisas de las conclusiones. O sea, esa idea de que la lógica estudia la validez está desde el gran Aristóteles. ¿No? Otra razón por la cual Aristóteles, estimados jóvenes, es el padre de la lógica, es porque Aristóteles idea los famosos principios lógicos. ¿Cierto? ¿Cuáles son los principios lógicos? Rápidamente. El principio de identidad. Toda cosa es idéntica a sí misma. La puerta es la puerta, Juan Pablo es Juan Pablo, el profesor es el profesor, la pre es la pre, es lo más evidente que hay. Toda cosa es idéntica a sí. Hasta la publicidad juega con eso. Solo Ritz sabe a Ritz. Claro, porque si yo quiero comprarme una galleta con sabor a charadas, no me compro una galleta marquesita, porque la marquesita sabe a marquesita, la charada sabe a charada. ¿No? Principio de identidad. Principio de no contradicción. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿No? O sea, jóvenes, es imposible que Castillo sea y no sea el presidente de la República. ¿Correcto? Lo fue hasta el día miércoles, pero a partir de, digamos, que lo arrestaron, lo vacaron, ya no era él presidente. O sea, algo es, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque alguien podría decir, profesor, el martes Castillo era presidente y el miércoles ya no lo era, pero ya pasó. Es imposible que algo sea, no sea al mismo tiempo. Es imposible que alguien esté casado y esté soltero, pues, ¿no? Estás casado. Y eso nos lleva al principio de, estimados jóvenes, el tercio excluido. Una proposición es verdadera o falsa. No hay una tercera posibilidad. Por ejemplo, jóvenes, cuando ustedes den su examen de admisión, ¿ustedes van a ingresar o no ingresar? No hay una tercera posibilidad. Aunque ahora me pongo a pensar, ¿no? Y los chicos que van a dar su examen este fin de semana, ¿no? El examen de admisión. Claro, no ellos postularon. Como que aún no se sabe todavía, no van a dar su examen porque anularon el. Muy bien, por eso Aristóteles, estimados jóvenes, es el padre de la lógica antigua. En el caso de Boecio, Boecio se concentra en el silogismo, o sea, sigue un poco la lógica aristotélica, pero Boecio también estudia las famosas inferencias inmediatas. ¿Qué es una inferencia inmediata? Una inferencia que tiene una premisa y una conclusión. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, ¿no? Todos los alumnos, ¿no? Todos los alumnos del aula 107 son aplicados. Si yo digo eso, puedo decir como conclusión, por ejemplo, Juan Pablo Arias es aplicado. ¿Es válido nuestro razonamiento? ¿Qué dice? Yo digo, todos los alumnos de ese salón son aplicados. ¿Puedo referir eso a un individuo del salón?
¿Esto es válido o no? ¿Qué dice? ¿Sí? Así es válido, claro, porque si yo digo que todo, ahora alguien podría decir, profesor, pero no creo que todos sean, es que eso ya es verdad, ¿no? Pero no, si suponemos que eso es, la conclusión se sigue. Eso es un poco lo que se da en el racismo, ¿no? Decimos todas las personas afrodescendientes, con la xenofobia, ¿no? Todos los, digamos, argentinos son soberbios, ¿no? Conocemos una en la xenofobia también juega eso, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, eso investiga Boecio y el cuadro de oposición. O sea, universal, afirmativa, A, E, I, O, y acá es un cuadro Boecio, contradictoria, subalterna, subcontraria, ¿no? Pero bueno, no viene al caso porque solamente tienen... En la lógica moderna, jóvenes, digamos, surge algo interesante, porque la lógica se comienza a matematizar. Desde Leibniz comienza a haber esa tendencia, ¿cierto? Paul, por ejemplo, crea la lógica matemática. A ver, me quedo un poco en Bowl, espero que entiendan lo siguiente. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿esto les han enseñado en aritmética? A ver si me ayudan. Eso que estoy proyectando, ¿les han enseñado en algún curso? Aritmética. En aritmética, ya, muy bien. Entonces, va a ser fácil para usted, ¿no? El hombre es mortal, todo es SP, todo universal, cualidad afirmativa, letra típica A. Todo hombre es mortal, es decir, no hay ningún hombre fuera del conjunto mortal, y por eso sombreo esto. Eso lo hizo Ben, y quien lo llevó a un lenguaje algebraico fue Boole. SP complemento igual a vacío. Por ejemplo, las chicas que dicen todos los hombres son, digamos, infieles, ¿no? Quiere decir que acá está el conjunto varones, acá está el conjunto fieles, pero no hay ningún hombre fuera de los infieles. O sea, acá está vacío, ¿no? Ya. Todo esto, jóvenes, que ustedes ven en aritmética, es producto de la lógica moderna. De Boole, miren, acá mismo está, ¿no? La fórmula algebraica. Se ven los diagramas. Y este análisis de las proposiciones, Frege desarrolló la lógica predicativa. ¿Qué es la lógica predicativa, jóvenes? La lógica predicativa es justamente lo que se hace hasta acá. Es analizar la proposición, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo hombre es mortal. Ya acá tengo una clase, sujeto, predicado, todo. Entonces es un cuantificador universal. También un cuantificador universal. Algún cuantificador particular. Es afirmativa, no es. Todo ese análisis es Frege. Todo ese análisis es Frege, lógica predicativa, ¿no? Ojo que Frege tiene otros logros en lógica, por ejemplo, otro logro de Frege muy resaltante es que Frege, digamos, idea el proyecto logicista. Frege reduce la matemática a la lógica, demostrando en el fondo que la matemática es como expresión de la lógica. Por eso los matemáticos saben mucha lógica. Eso es interesante, jóvenes, porque, por ejemplo, en otros países, como en Argentina, lógica es una carrera diferente a filosofía, porque claro, la filosofía no es una ciencia, pero la lógica sí. Claro, en el Perú, por ejemplo, quienes enseñan lógica usualmente son los filósofos o matemáticos, ¿no? Pero hay universidades, como la Universidad Ricardo Palma, que su curso se llama Filosofía y Lógica. Se enseña lógica, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Filósofos. Pero claro, hay otras partes del mundo donde eso es, ¿no? Muy bien.
Y Shannon, jóvenes, es un poco la parte ya más aplicativa de la lógica, los circuitos y con el sistema binario, ¿no? Aplicó a los circuitos eléctricos. En CEPREUNI, por ejemplo, cuando enseñaba en CEPREUNI, se enseñaba eso, los circuitos lógicos, ¿no? El interruptor para que haya luz debe estar, ¿no? Ya eso. Y claro, dicen que lo de Shannon y el sistema binario se aplicó a la creación de las computadoras. Imagínense hasta dónde la lógica llegó a ser importante, estimados. ¿Alguna pregunta de la historia de la lógica? ¿Alguna duda? Profesor, Dígame, claro. Leibniz como precursor de la lógica matemática, ¿qué hizo? ¿O por qué se lo considera? Claro, usted sabe que Leibniz era un gran matemático. Bueno, Descartes también. Incluso me parece que Leibniz tuvo una suerte de... O sea, como que no se supo bien quién descubrió primero el lenguaje infinitesimal con Newton. Entonces, claro, Leibniz tuvo la intuición también como matemático que la matemática se puede reducir a la lógica, como Frege. Pero el problema es que Leibniz no tenía un lenguaje simbólico. O sea, Leibniz se dio cuenta de lo que se dio cuenta Frege 2 siglos después, pero Leibniz no tenía las herramientas metodológicas para hacer eso. Por eso fracasó, ¿no? Entonces, eso también dice en su... O sea, ¿qué es, por ejemplo, el lenguaje simbólico? ¿Y por qué la lógica es un lenguaje simbólico? A ver, expliquemos eso. ¿Qué es un lenguaje simbólico? Por ejemplo, cuando se enseña lógica en la universidad, o en cursos un poco más sofisticados de lógica, por ejemplo, cuando yo dicté en CEPREUNI hasta el año pasado, hasta años, sí, más o menos, ahí les enseñábamos a simbolizar. Teníamos, creo que 4 semanas de lógica. Ahí le decíamos, ¿no? A ver, represente el enunciado, Pedro estudia y trabaja. A ver, para hacer esta clase sumamente amigable. Aunque bueno, ustedes saben esto, ¿no? Pedro estudia y trabaja. Supongo que también se los enseñan en aritmética. Pedro estudia y trabaja. Ya, muy bien. Regla de la simbolización. 1. Pedro estudia. P. ¿No? Trabaja. Q. Reemplazar variables por proposición. ¿No? P. I. ¿Cómo se reemplaza la I, jóvenes? Conjunción, disyunción, bicondicional, condicional, negación. ¿Cómo se reemplaza la I? Conjunción. Como conjunción, así es. Entonces sería P y Q. Y si acá hubiera un punto, ¿no? Por eso es un chico que triunfará, ¿no? Digamos, ¿no? A veces los alumnos en la universidad ponían esto, ¿no? P, Q. Esto es 0, por ejemplo, porque ha simbolizado, ha cambiado conectores lingüísticos por cuadrado lógico, pero acá le falta jerarquizar. ¿Y por qué jerarquizar es importante? Porque cuando lleve esto a una tabla de verdad, ¿cómo se va a saber cuál es el conector de mayor jerarquía? La teoría dice que es el que está libre de, digamos, llaves, corchetes. Acá. Esta es la matriz. Por eso es importante jerarquizar. Esto podría venir en un examen de admisión, aunque no está en su separata. ¿Qué filósofo inventa las tablas de verdad? Lo hace en su obra El Tractatus Lógicos Filosóficos. ¿Qué filósofo hace eso? Wittgenstein. Muy bien, Wittgenstein. ¿No? Y eso también es importante en la historia de la lógica. Lo que pasa es que eso no está, ¿no? Entonces no les podría venir en su examen de la pre, examen de admisión. ¿Correcto, jóvenes? Entonces esa es, digamos, un poco la historia de la lógica. Yo siento, jóvenes, que de esta semana, puesto que se les pregunta preguntas de eco, la definición, proposición, inferencia, validez, verdad, y quizás las falacias. Historia de la lógica les puede venir, sí, pero es como que algo más memorístico, ¿no? Que ustedes, digamos, ¿no? Muy bien, jóvenes, 2 pequeños minutos para que se sirvan agua, vayan al baño, se estiren, y 2 minutos de pequeño descanso, y continuamos con
la clase. Muy bien, jóvenes, continuamos. A ver, digan presente, jóvenes. No sé por qué siento que esta clase es con Alison y con Juan y con Anthony. A ver, ¿dónde están los otros 28 alumnos? Presente, profe. ¿Quién más? ¿Quién más? Presente, profesor. Aquí, profesor. Jóvenes, ¿pueden creer que como en la universidad dan feriados? Yo pensaba que hoy día era feriado, incluso ya había hecho planes
¿no? Con mi hija, con mi sobrinito, ¿no? Ya les había dicho, los voy a llevar al parque de la imaginación, que está ahí por el, ¿no? Y de pronto recuerdo, ¿no? Que claro, ya ahorita pre jóvenes, así que mi deber kantiano me ha hecho estar acá. Y ustedes también se feliciten a esos jóvenes. Jóvenes, desde ya les digo, no les digo esto para que las cosas se pueden interpretar de muchos modos y por eso quiero, no les digo eso para desanimarlos, pero para que tomen en serio lo que están haciendo. La vida académica, jóvenes, es una vida bien esforzada, ¿no? Bien esforzada. O sea, por ejemplo, yo trabajo en la universidad, ya entrego notas el lunes, pero sigo leyendo en verano, escribiendo, adelantándome, esto, el otro. O sea, es una vida, ¿no? Bastante esforzada, ¿no? Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa dice que él no tiene, para él no hay feriados, o sea, él lee todos los días, ¿no? Y además que Vargas Llosa es bien metódico, premio Nobel, ¿no? En vano, ¿no? Jóvenes, así que yo felicito que ustedes estén acá, ¿no? Porque eso ya habla muy bien de ustedes, ya tienen el perfil de sanmarquinos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Continuemos entonces. Ahora sí ya viene un tema más amigable, las falacias. ¿Esto les enseñan en otro curso, jóvenes? Porque una vez recuerdo que estaba entrando a un salón de la pre y vi que esto lo hacían en RB, me parece. Hace algunos años, no recuerdo que sí. Y falacias. ¿Esto les enseñan en algún otro curso? ¿Tema de No, falacias? ¿Sí o no? no, profe. Bueno, que yo recuerdo, que yo sepa. Bueno, Ah, ya. a mí en mi colegio sí, en RV sí nos enseñaban falacias. Ah, ya. Perfecto, ya. Muy bien. Es importante saber eso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Allá. Entonces, como no les han enseñado, voy a ir con calma. Falacias. A ver, falacia viene del término falaxia. Hay un profesor muy bueno en San Marcos, dictaba también en Derecho, ¿no? García Sara, ¿no? Yo tengo su librito, copia, y claro, esta clase la voy a hacer un poco basado en ese libro, ¿no? Él comienza con una raíz etimológica. Falacia viene del latín falacia, y falaxia viene del latín falere, que significa engaño, embauque. Ahora, ¿una falacia te quiere engañar? Sí, una falacia te quiere engañar porque, claro, una falacia, estimados jóvenes, es un razonamiento que tiene la apariencia de verdad, ¿correcto? Tiene la apariencia de verdad, pero en el fondo, si tú lo examinas detenidamente y fríamente, es un razonamiento inválido. Ahora, como siempre le digo a mis alumnos, para que te engañe, tiene que tener la apariencia, porque si no, no engañaría a nadie, ¿no? Claro, tiene la apariencia, te deja diciendo, no, hay algo raro, y claro, luego ya, viste las cosas con más calma, te das cuenta que sí, inválido, ¿no? Hay falacias formales y falacias no formales, ¿correcto? Nosotros vamos a ver las no formales. Y vamos a ver las no formales, las de atigencia. ¿Dónde está eso? Ahí está. Falacia de atigencia. ¿Correcto? Falacia de atigencia. En la falacia de atigencia se dice que hay un nexo, ¿no? Un nexo psicológico, ¿no? Más no lógico. ¿Correcto? Haz báculum, ¿no? Báculum, a ver, todos ustedes han visto Goku. ¿Recuerdan que Goku tenía un báculo sagrado? ¿No? Claro, báculum es como que alguien te dice algo y como que te amenaza. Firma, ¿no? O sea, haz esto. La falacia báculum es cuando alguien te quiere hacer aceptar algo, que aceptes la conclusión, pero basado en la fuerza, en una amenaza, que puede ser sutil o una amenaza deliberada. Por ejemplo, amenaza sutil. A ver, jóvenes, ustedes se van a insertar al mercado laboral. Claro, cuando uno recién termina y trabaja, existe esto que la cultura popular llama derecho de piso, a veces, ¿no?
recién estás egresando, te quieres estabilizar en un trabajo, ¿correcto? Entonces, a ver, pensemos que ustedes trabajan en el Ministerio de Educación, trabajan hasta el día miércoles, pero ya compraron pasajes para su jueves, viernes, sábado, domingo, se van a ir un rato a Máncora, quieren veranear, están un poco estresados con su familia, pero de pronto el mismo miércoles ya compraron los pasajes. El mismo miércoles, su jefe le dice, ¿no? Señor Estrada, digamos, su contrato vence hoy día y estamos pensando renovarle, pero sucede que este fin de semana hay un evento y queremos que usted venga a trabajar jueves, el viernes y el sábado. Entonces, si yo fuera usted, le dice el jefe, vendría, ¿no? Es claro, sutilmente, ¿qué te está diciendo? O bien si tu contrato, si vienes, te renovamos. Pero claro, no es una amenaza, no te lo dice así. A ver, ¿quieres que te renueve? No lo dice de frente, pero es sutil, pues. Te está diciendo eso. Esa es una falacia ad bacunum. Claro, hay otras falacias ad bacunum más directas, ¿no? Como, si estudias literatura, te vas de la casa. Esa es una amenaza mucho más directa, ¿no? O como lo que decía El Padrino, no sé quiénes han visto la película, ¿no? El Padrino, ¿no? El Padrino decía, ¿no? Te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Claro, y te hacía firmar algo, y si no, te volaban los sesos, ¿no? Te mataban. Entonces, claro, pues tú tenías que firmar, ¿no? Porque, a ver, tienes que asaltar ese banco. Voy a hacer eso. Mato a tu familia. Están amenazando ya. Esa amenaza es directa, flagrante, ¿no? Acá han puesto de Mafalda, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre, ¿no? Usualmente el ad baculum lo comete alguien que tiene una posición de dominio, pues un jefe, ¿no? Muy bien. Ad hominem, contra el hombre. A ver, jóvenes, pensemos que uno de ustedes sea pro aborto y yo esté en contra del aborto. Cuando yo discuto con uno de ustedes, no discuto con su persona, ¿correcto? ¿Discuto con qué? Con sus argumentos. Entonces es bajo que yo, no pudiendo ganarle a él, le diga, tú no tienes autoridad para hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque tu ex me contó que tú le engañas. O sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, uno discute los argumentos, no a la persona. Hay personas que en el debate presidencial, ¿no? Se atacaban, ¿no? Orsay dijo, yo quisiera saber si la señora Keiko ha participado en un operativo, pero de parte de la policía, no como detenida, ¿no? Y de pronto Keiko le dijo, sí, pero a ti te denunciaron por malos tratos, creo que Vanessa Terques, ¿no? Ya, esas son falacias, por ejemplo. ¿A dónde? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en un debate sobre el aborto? Pensemos que tu, digamos, compañera Guamanquispe, no veo su nombre, así que, a ver, puedo ver el nombre, creo que ya me han enseñado una manera de ver el nombre, no. Tu compañera Guamanquispe dice, estamos debatiendo argumentos, y dice, profesor, yo creo que sí, el hombre, la mujer debe poder porque es libre, su cuerpo, su decisión. Yo le digo, no, pero yo creo que si el hombre es libre, es responsable. Y uno es libre de iniciar su vida sexual, sí, pero también debe ser responsable de sus actos. Entonces, como estamos debatiendo, en un momento ella me dice, a ver, profesor, usted es varón, el aborto es un tema de mujeres, porque usted nunca lo van a embarazar, así que en sus manos no va a estar abortado. Ella está cometiendo esa falacia, ¿no? Estaría cometiendo esa falacia. Yo le diría, alumna, no ha repasado el tema de la mujer. Y viceversa, yo podría cometer esa falacia contra su compañera. ¿Cómo? Pensemos que Perú está en el Mundial y pensemos que Perú va a jugar el día de hoy con Argentina, ¿no? Y de pronto su compañera, ¿no? Le dice, profesor, yo tengo el 11 ideal. Y comienza a decir, ¿no? Yo creo que debe ir este, el otro, tal, ¿no? Muy bien. Y de pronto yo le digo, pero usted no sabe de fútbol porque usted es mujer, ¿no?
Yo tengo un tío que a veces cuando él ve sus resúmenes así de fútbol y se ponen a hablar mujeres, dice, ¿qué sabe una mujer de fútbol? ¿No? Entonces, claro, en todo caso, si yo quiero desacreditar la opinión de su compañera, digo, a ver, eso no es cierto. Paulo Guerrero no debe jugar, porque mire, ya está viejo, esto, la Padula es más fuerte, más enfocado, no sé. Sus argumentos, pero atacar su condición de mujer, no, que porque eres mujer no sabe de fútbol, esa es una falacia, ¿no? Y esta es la falacia que más se comete, ¿eh? Que más se comete, ¿no? La falacia cuando atacas a la persona. Que alguien diga, vaquen a Castillo porque dio un golpe de Estado, ¿no? Y abajo le digan, pero si tú eres un dictador como él, papá, ¿no? No sé, en Facebook, ¿no? Entonces, no, pues, o sea, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Magali Solier, esta artista, le dijo al cardenal Cipriano, ¿no? Cuando usted tenga ovarios y útero, hable sobre las esterilizaciones. O sea, está atacando un poco su condición de varón, ¿no? Claro, esa es una falacia, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué ejemplo tienen ustedes? Alguien que viste tan mal no puede tener razón. O sea, digamos, ¿no? O sea, no está atacando sus argumentos, ¿no? Está atacando, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Cuando ganó Castillo, él dijo, no, pero los mejores votantes están en Lima, dice él, ¿no? Castillo ha ganado en el interior del país, ¿no? Y son más ignorantes, ¿no? Algo así dijo. Es una falacia. Argumento ad ignorantium, llamada a la ignorancia. Por ejemplo, hay temas sobre los cuales no se puede saber si hay verdad o falsedad. Existen los extraterrestres, Dios existe. Entonces, alguien, como no hay verdad sobre ese tema, alguien puede decir lo siguiente. Dios existe porque nadie ha demostrado que no existe. ¿Correcto? Dios existe porque nadie ha demostrado que no existe. Pero yo también puedo decir lo siguiente. Dios no existe porque nadie ha demostrado que sí existe. ¿Te dan cuenta? Concluyes lo que te da la gana. ¿Correcto? ¿No? Los extraterrestres existen porque nadie ha demostrado que no existan. Los extraterrestres no existen porque nadie ha demostrado que sí existen. ¿No? Los abogados juegan muy bien con este argumento, ¿no? Usted no puede demostrar que mi defendido cometió ese delito, por lo tanto, no lo cometió. Eso es cierto, jóvenes, que alguien no pueda demostrar que tú hiciste un delito, ¿quiere decir que no lo cometiste? Para nada. Para nada, ¿no? Yo puedo decir, mira, hay que asaltar tal, digamos, no sé, tal tienda, ¿cierto? Mis amigos dicen, no, pero es que mira, hay cámaras, por más que es feriado y todo, ya, sencillo, ¿no? Tengo un amigo que es ingeniero eléctrico. Oye, por favor, dime dónde debo cortar para cortar toda la luz de esta zona. Entonces, ¿no? Se corta, ahí, digamos, han visto La Casa de Papel, ¿no? Son, digamos, muy sofisticados en hacer sus cosas. Entonces, claro, entonces alguien puede decir, me atraparon. Ya, pero a ver, ¿quién lo vio? No, tal señora dice que vio, pero eso es muy subjetivo. A ver, ¿dónde están las cámaras? No, no hay cámaras. Ah, entonces, correcto. O sea, alguien puede decir, ¿no? Pensemos un chico le dices a su chica, ¿no? Tú dices que yo te engaño. Sí, ya. ¿Con quién? Con María. Toma mi celular. Mira las conversaciones. Yo nunca hablo con María, ni en Facebook ni en WhatsApp. Entonces yo no sé de dónde sacas eso. Tú no puedes demostrar que yo te engaño con María, por lo tanto yo no te engaño con María. ¿Eso es cierto, jóvenes? ¿Alguien no puede demostrar que, digamos, ha cometido una infidelidad? ¿Quiere decir que no la ha cometido? Esa persona puede ser muy sofisticada, ¿no? No, no, Y tener dos números, ¿no? Tener un no. celular exclusivamente para esa chica. Sigue siendo la falacia. Sigue siendo la falacia. O incluso yo le puedo Aunque decir, ¿no? María suena vive muy cerca, convincente. claro, ¿no? O sea, María puede vivir cerca a donde yo vivo y yo le digo, mira, María, mi pareja está sospechando, así que no hay que contactarnos, pero no vamos a seguir. Día, puede, digamos.
Profesor, ¿de dónde saca esos ejemplos? A ver, jóvenes, ¿no? Falacia ad ignorantia. ¿Pero qué dice? El sol, ¿qué dice acá? El sol hueco. ¿Y cómo puedes probar lo contrario? Y como no puedes probar lo contrario, es verdad. ¿Ah? Ad verecundia. Ad verecundia, jóvenes, es apelar a una autoridad. ¿No? A ver, le pregunto a su compañera Yasmín. Yasmín, ¿me escuchas? Sí, profesor. Yasmín, una consulta. ¿Usted cree que los varones y las mujeres debemos tener los mismos accesos a los derechos? O sea, que debemos ser iguales. O sea, que no deben discriminar a las mujeres, sino, o sea, equidad, ¿no? Eso se llama equidad, pero en general lo dicen igualdad, pero es equidad. ¿Qué opina? ¿O usted cree que el varón es superior a la mujer o la mujer al varón? No, todos somos iguales. Ya, perfecto. Por ejemplo, estimada Yasmín. Yasmín, ¿usted sabe que Aristóteles creía que el hombre o el varón era superior a la mujer? Aristóteles dice eso. Sí, Aristóteles creía que la mujer es un varón incompleto. ¿Qué le falta a una mujer para ser un varón completo? Según Aristóteles, la razón. Para Aristóteles, las mujeres no tienen la facultad humana de la razón. ¿Estamos? Entonces alguien puede decirnos, su compañero Juan Pablo puede decir, profesor, Aristóteles es un gran filósofo. Usted solo es un profesor de filosofía, así que yo le creo a Aristóteles. Esa es esa falacia. Esa falacia consiste en que algo es verdad porque lo dice una autoridad del tema, ¿no? Pero ya vimos con Descartes, ¿por qué Descartes es el padre de la filosofía moderna? Porque algo no es verdad porque lo diga Aristóteles. Es más, Aristóteles tiene muchos errores. Aristóteles creía que la Tierra era el centro del universo, que los varones eran superiores a las mujeres. Aristóteles creía que habían esclavos por naturaleza, ¿cierto? Entonces, estimados jóvenes, algo no es verdad porque lo diga Aristóteles, ¿ah? Cuidado, cuidado. Algo tampoco es verdad porque lo diga Einstein. Algo es verdad por los argumentos que da. Y si lo hubiera dicho Heisenberg y no Einstein, sería verdad. No es el nombre que le pone, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues, es así, ¿no? Entonces, claro, ese es un tipo de falacia alberecundia, ¿no? Cuando citas una autoridad. Pero hay otra falacia alberecundia que es más torpe, diría yo. ¿Por qué? Porque tomas una autoridad de un ámbito del saber y lo llevas a otro ámbito del saber, ¿no? Vargas Llosa dice que el capitalismo es el mejor régimen económico. Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, dice que el capitalismo es el mejor régimen económico. Vargas Llosa no es un entendido en economía, joven. Premio Nobel de Literatura. Profesor. Autoridad y llevarlo a otro tema. Solamente antes de darle la palabra a Juan Pablo, con esto juega mucho la publicidad. Profesor, yo uso Oral B. ¿Por qué? Porque Shakira lo recomienda. Shakira resalta en el mundo artístico, ¿correcto? Pero Shakira no es una odontóloga, pues. Profesor, yo tomo fármaco porque lo recomienda Paolo Guerrero. Paolo Guerrero es un buen delantero, sí, pero no es un nutricionista. Profesor, yo tomo leche Gloria porque lo recomienda Advíncula. ¿Acaso Advíncula ha hecho un estudio de qué leche es la más? Son como figuras públicas. Claro, esa es falacia ad verecundia. Tomas a una autoridad del deporte, digamos, ¿no? Y lo llevas a... Entonces, claro, pues la publicidad juega con eso, porque la publicidad sabe que, digamos, ¿no? Ese nutricionista sanmarquino, ¿quién lo conoce? Con, digamos, a Paolo Guerrero. O sea, eso persuade, de hecho que sí, pero es una falacia. Sí, Juan Pablo, te escucho. Un ejemplo así que recuerdo es que en las elecciones presidenciales, eh, digamos, la figura de el economista, se me fue el nombre ahora, Fernando de Soto. sí, Hernando de Soto lo proponían como el más apto, solo por ser destacado. Claro,
es que una cosa es ser intelectual, jóvenes, ¿no? Y otra cosa es tener experiencia política. Son cosas distintas. De eso habla muy bien Platón. Si te interesa ese tema, Juan Pablo, lee la alegoría de la caverna. Platón habla muy bien de eso, ¿no? Que las personas del mundo intelectual suelen ser muy torpes en el mundo político, ¿no? O sea, si es que solamente se han dedicado a la vida intelectual. Claro que sí, pues, por ejemplo, jóvenes, a mí en el mundo intelectual, todo el siglo XX me ha enseñado que el diálogo es fundamental, que las personas de diferentes posturas llegan a consenso, y yo respeto mucho las palabras de las personas. Pero en la vida no es así, pues una persona te puede decir, sí, yo voy a hacer esto, y es otra cosa. Son contradictorias, son egoístas, no son racionales, buscan su beneficio. Entonces, por eso Platón dice en la alegoría de la caverna que ese que ha salido no va a querer volver, porque está más tranquilo ahí con la verdad. Volver con gente, ¿no? O sea, es muy difícil, jóvenes, ¿no? Muy difícil. O sea, Platón entiende por qué la gente, pero claro, Platón obliga a sus filósofos a volver, los obliga. Dice, no, yo te he dicho que vuelvan. Entonces, claro, pues una cosa es ser un intelectual. Por ejemplo, jóvenes, a mí no me interesa la vida política. Me debería, creo. Claro que leo y todo, me informo, pero participar de la vida política, he visto, ¿no? Digamos, algunas jugadas en San Marcos. No me llaman. Entonces, claro, pues uno puede decir, pues ese profesor ha leído libros, pero eso es una cosa, ¿no? La política tiene otro tipo de, digamos, ¿no? Son cosas distintas, de hecho que sí, ¿no? Chayanne cuando sale en la publicidad de Falabella, muy bien, ahí está, jóvenes. Eso es lo que está haciendo Allison y su compañero Juan Pablo. Pongan sus propios ejemplos para que los recuerden, ¿no? Por ejemplo, Allison ya tiene su ejemplo, ¿no? Chayanne cuando sale en la publicidad de Falabella por Navidad, ¿no? Muy bien, este año ya no salió. Creo que sí, por las publicidades que he visto, algunas veces creo que Chayanne, al menos en Reclames, ya salió. ¿Qué ejemplo les han puesto? Isaac Newton era un científico genial y creía en Dios, ¿no? Como que, por lo tanto, tú debes creer en Dios. Es claro que la indeterminación no existe. El mismo Einstein dice que Dios no juega los dados, ¿no? Asumes toda, ¿verdad?, la idea de Einstein. Profesor, Dígame. profesor, también pasaría con el caso de Keiko. Ya, pero O sea, ¿en qué punto? Keiko muchas veces ha estado para participando en las elecciones para que le votaran para ser presidenta, pero la mayoría de gente no le quiere votar a ella porque como es fujimorista y es la hija de Alberto Fujimori, algunos piensan de que si votan por ella va a ser lo mismo que su padre, pero algunos piensan que no, porque en ningún momento ella ha gobernado y en ningún momento se ha visto si de verdad va a pasar eso. ¿Eso también sería o no? Claro, esa es una falacia, estimada Alison, cuando alguien dice, yo no voto por Keiko porque su padre fue un corrupto. Esa es una falacia ad hominem, ¿no? Ad hominem. Porque, claro, no está atacando sus propuestas. Si alguien dice eso, ¿no? Yo creo que en el caso de, digamos, Keiko, no sé si ese es el argumento, ¿no? Creo que el argumento es que ella aceptó, dice, ¿no? Digamos, ser primera dama, sabiendo que a su mamá la torturaban. O sea, como que un poco secundó. Entonces, además, si yo quiero hacer las cosas diferente a mi padre, no me rodeo, pues, de personas que han gobernado con mi padre, como lo hizo ella, ¿no? Entonces, o además yo diría, pues, o sea, si mi padre es un delincuente, yo diría, bueno, yo soy diferente, quiero a mi padre, pero estuvo mal, ¿no? Que haya asaltado un banco estuvo mal, ¿no? Pero no digo, no, pues es el mejor presidente de la historia, ¿no? Creo que en el caso de Keiko, el argumento, así como yo lo veo, puedo estar errado con eso, no, no es que yo tenga la verdad, es que un poco ella minimiza esas cosas, no las reconoce, ¿no? No reconoce que hubieron cosas malas, eh, y más, no creo que va por ahí, pero sí, esa es una falacia, es una falacia. Cuando tú dices, o por ejemplo, alguien que diga, ¿no? Yo no voto por Keiko porque es mujer. Eso también es una falacia, ¿no? Ad hominem también, ¿no? Yo no voto por Keiko porque es hija de un, digamos, dictador, ¿no? Entonces, eso pone una pregunta muy filosófica, Alison, ¿no? Los hijos somos, o sea, cargamos los errores de los padres, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Digamos,
muy profunda, creo, ¿no? Yo creo que no, ¿no? O sea, no, como usted dice, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, mi padre ha hecho cosas cuando yo ni nacía, ¿no? Ha vivido 30 años antes que yo, digamos, nazca, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? Muy bien. Entonces, Gracias. está bien, como hace Alison, jóvenes, pongan ejemplos suyos, ¿no? O sea, en cada uno pongan ejemplos suyos, ¿no? Ad misericordia, a la piedad. A ver, ad misericordia es cuando, por ejemplo, tú quieres que alguien acepte tu razonamiento, ¿correcto? Pero apelando a sus sentimientos. Esto es lo que coloquialmente yo escuchaba a la gente, a ver, cuando yo juego fulbito con algunas personas, alguien cuenta una anécdota y la gente le dice, tu chica te está trabajando el sentimiento, le dice. O tu chico te está trabajando el sentimiento. Eso que ya está trabajando ya. Eso es la falacia al misericordia. Por ejemplo, un chico de la pre quiere terminar con su chica. Los dos están en la presencial, siempre presencial. Y la chica le dice, ¿me vas a terminar antes del primer examen? Por en enero. En enero le dice, ¿me vas a terminar en el primer mes del año? Sí voy a comenzar el año. Dice, bueno, ¿quiere terminar en febrero? ¿Me vas a terminar en el mes del amor? Todos los meses, ¿no? ¿Quiere terminar en marzo? Cuando ingresé, en abril, en mi cumpleaños, y como que cada mes, ¿no? Va diciendo alguna argucia. O algo así como que, uy, si me terminan me voy a poner muy triste y no voy a poder estudiar. ¿Me vas a hacer eso? Claro, pues te dejan con un cargo. Bien, ¿no? A ver, pongamos una situación, jóvenes, ¿no? Pensemos que en estos momentos uno de ustedes recibe una llamada y su chico o chica, a ver, esta chica le dice lacónicamente a este chico, tenemos que hablar. Día, en el Parque del Amor, en Miraflores, 5 de la tarde. ¿Qué lo cita en el Parque del Amor? Para terminar. ¿Y por qué pongo el Parque del Amor? Porque cuando uno sale del Parque del Amor para Kennedy, hay que dar así, ir por la avenida Larco, hay un puente. A ese puente se llama el Puente Villena. Es un puente que habrá mínimo 8 pisos, 7 pisos, ¿no? La distancia. O sea, si te caes, no vives. ¿Qué pasa si este chico está desesperado, que le han terminado, se sube al puente y le dice, si me terminas, me voy a... A ver, ¿qué harían las señoritas de este salón? A ver, ¿quién podría hablar? A ver, ¿qué haría si un chico le hace esa escena? Profesor, Dígame. eh, yo fingiría en ese instante de que aceptara, ya lo llevaría a otro lugar más calmado y ya pues, porque lo que se está un poco mal. Yo también haría lo mismo, Marisa. Presión, mucha presión. Claro. Por ejemplo, Exacto. De ahí te claro, acusan de homicidio y no, qué feo. así es. No veía hoy día la ranita que está en su... está, digamos, ahora, en efecto, ¿no? Por ejemplo, hice esta misma pregunta en San Juan del Lurigancho, ciclo presencial, y me respondió una alumna que me ha contado que postula filosofía, ¿no? A ver, ¿qué haría, no? Yo le pregunté en general y ella solamente. Yo me iría, profesor. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo que se mate, me dijo ella. Le estoy terminando. Si él quiere hacerlo, pues es expresión de su libertad. Claro, ella me dijo eso, pero, a ver, ¿qué pasa si las personas que dicen eso es porque piensan que no lo va a hacer? ¿No? Piensan que no lo va a hacer. Pero yo me pregunto siempre, ¿y qué pasa si lo hace? Imagínense incluso que cuando está cayendo dice, igual te amo. ¿Ya? Te amó hasta el último segundo, ¿no? De su vida. ¿Ustedes podrían vivir con eso? Yo me conozco, jóvenes. Lo que tengo de cristiano aún, aparte de mis nombres, es la culpa, ¿no?
yo no podría, o sea, sabiendo que he estado ahí, que pude ayudar a esa persona, no me sentiría bien, ¿no? Como dice Sócrates, ¿no? A mí me gusta mirarme en el espejo y soportar mi mirada, saber que no le hago daño a nadie, ¿no? Entonces, claro, pues sería muy difícil, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo quería, profesor, ¿no? Pero, ¿podrían vivir con eso? Las personas son distintas, ¿no? Las personas son distintas, pero bueno, ¿no? Dice, voy a sonar feo, pero le diría, el que desea matarse no amenaza con matarse. Ya, Juan Pablo. Bueno, no sé, Juan Pablo, no sé, porque yo he leído historias de personas, ¿no? Que amenazan con matarse y se matan. ¿Correcto? Entonces, es una vida humana, ¿no? Una vida humana, ¿no? A ver, Profesor, haz misericordia. Dígame. pero aún así, por qué debería existir sentimiento de culpa? Si la persona que, digamos, actúa de esa forma es porque toma esa decisión. Sí, Puede que nuestra, digamos, el rechazo influya en eso, pero si una persona actúa de esa manera, digamos, supongo que tendrá razones para pensar que esa es una solución. claro, lo que usted dice es cierto. Yo no estoy diciendo que no sea cierto, ojo con eso, ¿ah? Porque es cierto que una persona que se quiere matar por una relación, deben haber otras cosas ahí, ¿no? Claro que sí, deben haber otras cosas, ¿no? Lo que pasa, Juan Pablo, como el Papa Juan Pablo, que va a ser canonizado, lo que pasa es que todos nosotros hemos sido criados por familias cristianas y nos han enseñado el amor al prójimo, ¿correcto? Nos compadecemos por el prójimo. Entonces, eh, el amor al prójimo es un amor universal, según las escrituras. Y entonces, cuando uno termina con una persona que ha querido, le guarda, eso es interesante, ¿no? Porque yo he llegado a la conclusión que es como que cuando tú quieres a alguien, ese espacio, es como que un espacio, es como si tu vida fuera un terreno y ese espacio ya está con esa persona. Ese lugar es intocable, ¿no? Y luego viene otra persona y obviamente puedes quererla más, pero es otro espacio de tu corazón. Uno siempre le guarda cariño. Entonces, si las cosas no terminan mal, yo no quisiera que les pase nada malo pues a mis exparejas, ¿no? No, me sentiría, ¿no? Digamos, quisiera que les vaya bien en la vida. Me alegro cuando me dicen, oye, viajé, hice mi maestría, me fue esto, el otro, tal, ¿no? Entonces, en ese momento creo que por empatía cristiana, ¿no? Su perfil, Juan Pablo, porque todos tenemos perfil de personalidades distintos, me hace recordar un poco a lo que yo he notado en la Divina Comedia, entre Virgilio y Dante. Virgilio, porque Dante llora muchas veces en el infierno, y Virgilio le dice, no es justo sentir pena por la justicia divina, así le dice. O sea, estas personas actuaron mal, hicieron pecados abominables, ¿no? Francesca de Rimini, Aquiles, todos los que están en los círculos. Pero Dante llora, ¿no? Por empatía, creo. Entonces, claro, cuando tú ves una persona que has querido, que está mal, tú también estás mal, ¿no? Porque vas a hacer algo. Creo que sí, ¿no? O sea, es como que, ¿no? Por eso digo, no es que terminen mal, ¿no? O otra cosa es a veces cuando hay una infidelidad, esto uno dice que se muera, profesor. ¿No? He escuchado a veces así y frases, ¿no? Digamos, ¿no? Pero claro, en esta condición, bueno, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Depende de la personalidad de cada uno. No digo que eso esté mal, sino que es un, digamos, perfil de personalidad. Alison, Profesor, digamos, diría una cosa, usted diría otra cosa, y yo creo que, digamos, si usted se siente tranquilo actuando así, bueno, pues, está bien, es lo que usted haría, ¿no? A ver, entonces, dice, profesor, profe, también, dime, Juan Pablo. para terminar, creo que, digamos, si una persona pretende hacer o cometer este tipo de actos, eh, retardar algo que puede ser, digamos, para esa persona posible, sería peor, porque si quiere matarse,
Y si tú, por miedo a que no se mate, tratas como de evitarlo, siempre podrías tener esa incertidumbre de si saber cuándo está totalmente, digamos, feliz o cuándo está totalmente deprimido para decidir hacerlo, ¿no? Claro, claro, sí, yo creo al igual que usted, yo creo que la estabilidad de uno depende de uno mismo. Eso de que la otra persona me felicidad, salvo los hijos, nuestros padres, esas relaciones no se rompen. Eso es lo bonito de ser padre, creo, que puedes amar sin frenos, ¿no? Porque no te tienes por qué cuidar emocionalmente, ¿no? Es tu hijo y siempre lo va a hacer. Y tus padres también, ¿no? Nadie dice, te termino, mamá, ya me tienes harto, ¿no? Da ganas a veces, no da ganas. Pero es una relación que uno no va a poder, pues, ¿no? Cortar. Digamos, por eso digo, Alison dijo, es como que lo dejo en su casa, en un lugar tranquilo y ya le terminaría, ¿no? Pero tampoco estoy diciendo, ¿no? Que uno, digamos, esté con alguien que no cree, ¿no? Muy bien, ¿no? Profesor y Quasimodo, dice. De forma coherente. Claro, depende, pues, por eso digo, es una pregunta abierta, como la mayoría de preguntas filosóficas. Ahora, Juan Pablo, una cosa es lo que uno dice que haría, porque yo muchas veces me han preguntado, ¿qué harías en esa situación? He dicho, haría eso. Y cuando estoy en la situación, es otra cosa, ¿no? Porque claro, a veces también ocurre, ¿no? Que decimos, yo creo que haría eso. Creo que ninguna persona en su vida cree que va a engañar a una persona, ¿no? Porque por ahí tuvo una hermana que le engañaron y le hicieron mal, o a su mamá, o a alguien, ¿no? Y dice, no, yo nunca, ¿no? Pronto. Entonces, claro, ¿no? A veces las circunstancias de la vida, jóvenes, son complejas, ¿no? Son complejas. Ya caminarán por esos senderos apriedados, ¿no? Digamos. Muy bien. Piedad y pópulo. Sigamos, jóvenes, sigamos. Pópulo. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué es la falacia ad populum? Es creer que algo es válido porque lo defiende la mayoría. ¿Correcto? A ver, si ustedes buscan la obertura 1804 de Tchaikovsky y una canción de Bad Bunny, ¿cuál tiene más reproducciones? ¿La obertura de Tchaikovsky o una canción de Bad Bunny? ¿La apertura de qué? De Apertura, Tchaikovsky. ¿no? Sí, así es Obertura. Obertura 1804. Es la canción que sale en V de Vendetta, esa película del enmascarado, esa cara de Anonymous. Hay una película cuando hace explotar el Congreso. Eso, ¿ah? qué, qué buena metáfora para la situación peruana. Suena una canción. Conocidísima, ¿no? De uno de los grandes de Rusia. Si ustedes van, yo he ido, Bad Bunny le gana. ¿Eso quiere decir que Bad Bunny hace mejor música que Beethoven, que Chopin, que Mozart? ¿Qué creen ustedes? O sea, porque Bad Bunny tiene más reproducciones, ¿eso quiere decir que hace mejor música que Mozart, que Beethoven, que Tchaikovsky, que Debussy? No, solo que tal vez para esta generación le agrada más ese tipo de música. ¿Han escuchado la canción La Vaca Lola de Bad Bunny? Tiene su versión. Yo no. No, no, profe. No, yo Nunca he lo he escuchado, escuchado. creo que es un imitador. ¿Se han escuchado la canción La Vaca Lola, ¿no? De la granja de ese, ¿no? A la vaca Lola sí, pero en versión japonino. Sí, pues hay una versión, creo que un imitador lo hace, ¿no? Y siempre me ha causado gracia. Esa es una falacia, por ejemplo. Esa es una falacia ad populum. No es como decir, profesor, el juego del calamar es la mejor serie de Netflix porque es la más vista. No, pues la mayoría dice que la mejor serie es Vikingos, Dark, otros dicen Black Mirror, ¿no? Y no están entre las más vistas, digamos, ¿no? Entonces, esa es una falacia ad populum. Es como decir, ¿no? Como Castillo y Keiko pasaron a la segunda vuelta, fueron los mejores candidatos. La falacia entraña también la democracia entraña también una falacia. Creer que la mayoría tiene la opinión válida, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Hay redonda? ¿O dice redonda? ¿What? Todo el mundo sabe que es plana. Ahí está, pues, ¿no? Entonces es como que el 70% del planeta Tierra, de la gente, cree que la Tierra es plana. Entonces, ¿eso es verdad? No. Muy bien. Falacia de ambigüedad.
Estas ocurren ya no por nexo psicológico, sino ocurren, estimados jóvenes, por equívocos en el lenguaje. Ya decía el Principito en su diálogo con el zorro, el lenguaje es fuente de malas interpretaciones. ¿No? Equívoco. Equívoco es cuando tienes una misma palabra, ¿correcto? Pues me voy a sentar para ponerles los ejemplos precisos. A ver, jóvenes, no estoy leyendo el chat todavía, jóvenes, porque quiero, digamos, avanzar un poquito, así que disculpen por ello. A ver, equívoco es cuando tú tienes la misma palabra, ¿correcto? La misma palabra, o el mismo concepto en dos sentidos diferentes. Por ejemplo, toda mujer... Polisemia. ¿Perdón? Ah, no, creo que se denomina eso polisemia. Bueno, Sí, sí, las palabras polisémicas, ¿no? La falacia en realidad es una falacia que se llama ambigüedad semántica. Porque, por ejemplo, toda mujer es una estrella. Premisa 1. Premisa 2. Toda estrella es un cuerpo errante en el espacio. ¿Cuál es la conclusión, jóvenes? Toda mujer es una estrella. Toda estrella es un cuerpo errante en el espacio. Toda mujer es un cuerpo errante en el espacio. Claro, lo que pasa es que estrella y estrella tienen el mismo sentido. Toda mujer es una estrella. Claro, ese sentido es metafórico, pues jóvenes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ilumina la vida de alguien, guía la vida de alguien, le da calorcito, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Desde que somos pequeñitos, ¿no? Y digamos, lactamos, ¿no? Digamos, nos sentimos guarnecidos. Sí, pues, es una estrella, ¿no? Una bonita estrella. Pero ese sentido es figurado, en cambio este sentido es científico. Una estrella es un cuerpo errante en el espacio, entonces está combinando. Lo que ustedes tienen en su boletín es María es una heroína, héroe mujer. La heroína hace daño, ya es que esa heroína de abajo es la droga, pues. ¿Estás confundiendo? Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del Mediterráneo. No podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo. Y miren Napoleón. Napoleón, estamos tomando, no está hablando de que está capturando. Anfibología. La anfibología es una ambigüedad sintáctica. Este es semántica. ¿Qué estudia la sintaxis, jóvenes? El orden de una oración. ¿Correcto? El orden de una, ¿no? El orden de una oración. El sujeto, por ejemplo. Prohibido fumar gas inflamable. Jóvenes, ¿alguna vez han visto una persona fumando gas? No. No, pues no, acá. Prohibido fumar. Punto. Gas inflamable. Eso debe. Ahora sí se entiende. Claro. O por ejemplo, ¿no? Se venden medias para niños de algodón. ¿Los niños son de algodón o las medias? profesor, eso sale en los memes. Claro, pues. Por ejemplo, Muy ahí gracioso. la persona lo ha escrito rápido, ¿no? Se venden medias de algodón. Por ejemplo, se vende jabón para niños con forma de hipopótamo, ¿no? Los niños tienen forma de hipopótamo, algunos, ¿no? Bueno, los niñitos siempre de chiquitos son gorditos, ¿no? Siempre tienen sus siempre, ¿no? O sea, de niñitos son así, pero claro, no son de hipopótamo, ¿no? Entonces, ahí se han confundido. ¿No? Fui al pueblo de Danilo en su carro. ¿En el carro de quién? Fui al pueblo de Danilo en su carro. Entonces, claro, pues, ¿no? Algunos tienen forma de papa rellena. Oh, ya. Muy bien. Y énfasis, ¿no? Énfasis. ¿No?
Énfasis, jóvenes, es cuando tú, de una frase, enfatizas una parte, pero con eso confundes al lector. Ejemplo. Estoy el día de hoy saliendo de mi casa y veo primera plana del Depor. Perú campeón. Lo compro. Y debajo en letras pequeñas es el sueño de la afición. Claro, pues bien vivo, ¿no? Porque me ponen Perú campeón. Yo digo, ¿en qué campeonó Perú? Pero no, pues es el sueño de la afición. ¿Correcto? Te quiero decir algo. Claro, pues eso, ¿no? A ver, dice, basta de maltratar mujeres. Disculpe, ¿podría expresarlo sin que parezca que todos los hombres tienen la culpa? Estas cosas nos hacen mucho daño, ¿no? Claro, como esa canción que decía, ¿no? Claro, como esa canción que decía, el violador eres tú. Y la gente estaba pasando, ¿no? Como que, a ver, o sea, me dice, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, claro, es como que la publicidad juega con eso, jóvenes. Llévate un celular gratis. Y abajo en letras pequeñas, por compras mayores a 5.000 soles. Claro, llévate un celular gratis. Tú dices, ¿dónde, no, profesor? Pero claro, ¿no? Digamos, porque tiene algo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Y finalmente, acá les dejo algunos ejemplos. La paradoja. A ver, la paradoja, jóvenes, es un razonamiento, estimados jóvenes. La paradoja es un razonamiento que si tú asumes que es verdad, ¿no? Digamos, te lleva a la falsedad. Y si tú asumes que es falsedad, te lleva a la verdad. Ejemplo. Epiménides, que es cretense, dice, todos los cretenses mienten. Epiménides es cretense y él dice que todos los cretenses mienten. Si asumimos que es verdad lo que dice Epiménides, todos los cretenses mienten y él es cretense, entonces está mintiendo. Entonces eso no es verdadero, eso es falso. Si asumo su verdad, es una falsedad. Epiménides, que es cretense, dice todos los cretenses mienten. Si asumo que todo lo que dice, todos los cretenses mienten, es falso, entonces está diciendo una falsedad. Si todos los cretenses mienten es una falsedad, entonces está diciendo la verdad. O sea, por donde vayas, te va a llevar a lo contrario, ¿no? Quizás es más difícil toparnos con paradojas en la vida real, pero sí con situaciones paradójicas. Yo he visto, por ejemplo, caminando a veces que en ciertos lugares dice, prohibido pintar pared. ¿Y por qué pintan eso entonces? ¿No? Un día voy a entrar y voy a tocar, ¿no? El timbre de la señora, ¿no? Señora, ¿por qué usted pinta si dice prohibido pintar, no? Un escobazo me van a dar por gracioso, creo, ¿no? Claro, pero esa es una situación paradójica, claro, porque si no pone eso, los chicos pintan, pues, ¿no? Con grafito. Igual pintan, ¿no? Si pongan eso, pero bueno, ¿no? Muy bien, jóvenes. Hemos terminado. Esa palabra que a algunos les da miedo en una relación, ¿no? Hemos terminado. En este caso, la clase, ahí está, ¿no? Una falacia de énfasis, ¿no? Hemos terminado. Entonces, jóvenes, repasen, ¿no? Repasen, ¿no? Muy bien. Bueno, está bien, Alison, también de eso se trata. Yo creo que la segunda parte de la clase, ¿no? La primera nadie decía nada. Yo decía, ¿qué pasa con mis alumnitos? A ver, esto no. Muy bien, jóvenes, muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense y repasen. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Muy bien, nos vemos. Cuídense, cuídense. Les dejo algunos ejemplitos, jóvenes, de paradojas. Ahí está. La filosofía de Nietzsche es falsa porque estaba loco. Nietzsche se volvió loco en 1889. Y Nietzsche no escribió sus libros, digamos, en el manicomio, ¿no? Escribió estando cuerdo. ¿Por qué se volvió loco, profe? Hay teorías. Él siempre sufrió jaquecas. Parece, Alison, que era una cuestión genética.
Aunque algunos dicen que él a veces iba a los prostíbulos y contrajo la sífilis. Y la sífilis, cuando no es tratada, como sabemos, desencadena también en locura. Ahora no ocurre eso porque hay tratamientos, ¿no? Hay un poco de teoría. Otros dicen que Diosito lo castigó, ¿no? Sí, he escuchado eso, ¿eh? Digamos, lo castigó, digamos, Bueno, por lo que escribía también. claro, pues, ¿no? Entonces, ad ignorante, donde Dios existe. Por ejemplo, un abogado, Juliana Llosa. Si usted condena a Keiko, condena a sus hijos a que pasen una Navidad sin su madre. Claro, pues es una frase de misericordia, ¿no? Todo que es padre sabe que hijos quieren ver. Esa fue una falacia, ¿no? Dijo, por ejemplo, ad populum, la casa de papel, ¿no? Ejemplos, también tienen ejemplos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Luego. Chao, profe. Gracias por la clase. Nos vemos. El negro. Bueno, no veo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense y repasen, por Profesor, favor. Repasen estos temas. Nos vemos, Juan una Pablo. última cosa. Cuídate. Dime. Usted mencionó sobre el, la de la caverna, ¿cómo se llama? La alegoría de la caverna. ¿En qué Sí, diálogo está de Platón? La República. Libro En la 7. República. Primera Ok, línea. Usted lo busca en PDF en internet y sale. ok, La ok. alegoría de la caverna en PDF y le sale solamente la parte de la alegoría de la caverna, ¿no? Muy Ok, bien. profesor. Hasta luego. Gracias. Muy bien, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Jóvenes, cierto, no he tomado o si he tomado el screenshot de esta clase. Dudo como Descartes. Dos clases. Ah, bien, sí lo tomo. Ahora sí, jóvenes.